porque hasta queda registrado con fecha y hora y todo hasta abajo. Ah, ok. Mira, creo que ni te enseñé, te voy a enseñar para que mis alumnos conozcan cómo es que pasa aquí. Mira, hasta abajo viene la fecha, el tiempo, el nombre y te aparecen Ah, el sí. número de intentos que hicieron. Ajá. Ahí queda registrado todo. Sí, 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 para Ah, que ya. después no digan que, ay, es que los engaño. No, no, no. Ahí viene todo. Sí. Ok, pues vamos a continuar entonces. ¿Sí ves mi presentación? Sí. Ok, vamos a ver los tipos de organizaciones, que es lo que continúa. Las organizaciones se dividen según su formalidad, es decir, en cuanto a su estructura, los sistemas oficiales y definidos para lo que es la toma de decisiones. Espérame. En cuanto a la planeación, que fue lo primero, bueno, ahorita lo vamos a repasar. En cuanto a las etapas del proceso administrativo, ¿tienes alguna duda? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Supongo que con la mnemotécnica ya queda un poquito más claro. Decía que las organizaciones se dividen según su formalidad. La organización formal e informal. La organización formal es donde se coordina u organizan las acciones, cargos, responsabilidades y jerarquías con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Ajá. ¿Tienes alguna duda hasta aquí, Ale? No. ¿Todo bien? Sí. Bueno, dentro de esta organización más que nada van a estar las reglas, de los procedimientos y las estructuras que lleva desde su organigrama. Ajá, entonces, las organizaciones formales. Aquí tenemos algunos ejemplos como una organización lineal, una organización este funcional y una organización lineal staff, que esta quiere decir pues que no disfruta de una autoridad de línea o que alguien pueda imponer decisiones, más bien surge como una consecuencia de grandes empresas. Entonces aquí no nos vamos a meter tanto en eso porque lo estamos viendo más enfocado en el tema de la salud y de la organización de los hospitales. Las ventajas que tienen este tipo de organizaciones pues es lograr los conocimientos que influyen de manera eh, pues significativa para resolver los problemas de las instituciones. Ahora, ¿cuáles son las organizaciones informales? Aquí tenemos una definición de este autor que las considera como una organización de cualquier actividad personal conjunta sin un propósito colectivo consciente, aunque contribuya a resultados colectivos. Entonces, ¿qué sería una organización informal? ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, pues una organización... Ah, sí, adelante. No, no, sí, adelante. Ok, una organización informal, pues a mí se me ocurre que sea como un equipo de trabajo, un grupo de trabajo, tal vez un equipo de fútbol, ¿no? Que se reúna los domingos a poner ahí sus normas, sus reglas dentro de un partido, dentro de su partido. Ujú. Ese sería un ejemplo. Ahora, las organizaciones según sus fines, es decir, el principal motivo que tienen para realizar sus actividades. Entonces existen las organizaciones con fines de lucro porque sus principales fines pues es generar ganancia, ¿no? O utilidad para sus propietarios o sus accionistas. Obtienen esta
cantidad monetariamente hablando para sus organizaciones. Ahora, ¿cuáles son las organizaciones sin fines de lucro? Pues se caracterizan por tener como fin cumplir una determinada función en la sociedad sin pretender una ganancia o utilidad por ello. Tal es el caso de los anexos, las iglesias, grupos comunitarios que estén destinados a la actividad filantrópica. Tenemos las organizaciones según su grado de centralización, es decir, la medida en la que la autoridad se delega. Las organizaciones centralizadas. ¿Qué quiere decir? Aquí lo mencionábamos también en las diapositivas anteriores cuando mencionábamos los hospitales centralizados y descentralizados. Bueno, pues la autoridad toma decisiones, viene desde una parte superior y delega en los niveles inferiores. Tal es el caso como los ejércitos, el servicio postal, el Ministerio de Hacienda, hospitales públicos, etc. Ahora, Esos son centralizados. esos son los centralizados. Ah, ok. Ajá. Los que tienen una autoridad, pues que se concentra en los más altos estándares, en este caso, pues sería el gobierno aquí en México, ¿no? Ok. Ahora tenemos las organizaciones descentralizadas. Aquí, en la toma de decisiones, se delega en la cadena de mando hasta donde sea posible. ¿Cuál es la descentralización? Pues entonces aquí entran todas las organizaciones privadas, escuelas privadas, hospitales privados. Esto es un organismo descentralizado porque no viene de una cadena de mando gubernamental. ¿Ok? Sí. Ok. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todas estas organizaciones dentro de la administración? Aquí tenemos organizaciones con fines de lucro, formales y descentralizadas. Por ejemplo, las grandes corporaciones transnacionales que tienen entre sus principales objetivos el lograr un beneficio de utilidad, pues cuentan con una estructura, un sistema organizacional formal, delegan a sus oficinas regionales la capacidad de tomar decisiones, sin meterle tanto texto a todo esto. ¿Qué quiere decir? Todo tipo de organización tiene que llevar a cabo el proceso administrativo. Entonces, aquí tenemos otra combinación. Organizaciones con fines de lucro informales y centralizadas, que son centralizadas, como quedamos, son de acuerdo a una institución gubernamental. Aquí les pongo un ejemplo, pero para no confundirnos, pues nos vamos a quedar desde aquí. Nos vamos a quedar con las definiciones por separado de las organizaciones centralizadas, las organizaciones descentralizadas, con fines de lucro, que estaba hasta arriba, y sin fines de lucro. Con eso nos vamos a quedar. Ya con esto, estos son solo meros ejemplos, ustedes los pueden revisar en donde les deje las presentaciones, no hay ningún problema, son solo ejemplos. Ahora vamos a ir con la planeación. ¿Cuál es el concepto de la planeación? La planeación es la primera etapa del proceso administrativo. Es la selección y relación de hechos, la formulación y uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y actividades propuestas que se creen sean necesarias para alcanzar los resultados esperados. Aquí lo veíamos hace un momento en la planeación de la presentación pasada. Que en las fases, ¿qué pasa? Que aquí se van a definir los objetivos, vamos a planear lo que queremos transmitir, lo que queremos trabajar dentro del proceso administrativo. ¿Cuál es la importancia de la planeación? Bueno, en primera instancia, pues nos sirve para organizar, coordinar y controlar y alcanzar los objetivos de una mejor manera en las áreas a trabajar de acuerdo a los recursos de la empresa, que tiene mucho que ver con la eficiencia y la eficacia que veíamos la clase anterior.
conocer las tareas, las actividades, controlar y evaluar los resultados. Y en este punto, pues se permite comparar los resultados obtenidos con los planificados, es decir, tú cuando termines tu proceso tu proceso administrativo en todas sus etapas, de acuerdo a los resultados, tú vas a evaluar si se cumplieron realmente los objetivos que planificaste desde un inicio. ¿Cuáles son los principios de la planeación? Tiene un principio de racionalidad, porque todos y cada uno de los que vamos a planear dentro del proceso administrativo deben de estar fundamentados objetivamente y deben de tener objetivos definidos. ¿Para qué? Para la mejora continua de cualquier institución, en este caso de salud. Y tener los recursos necesarios para lograrlos. Recordemos que esto viene de supervisión, dirección, hablando dentro de un hospital. Tiene el principio de la precisión. ¿Por qué? Porque los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas. Entonces, cuando tú vas a definir un objetivo, lo vas a hacer de acuerdo al ambiente en el que te estás desarrollando o en el que necesita una mejora continua. Tiene un principio de flexibilidad, ya que pues nos va a permitir, de acuerdo a lo que observemos, al diagnóstico situacional de nuestra institución, cualquier institución, pues vamos a poder tomar decisiones para la mejora, para tener una innovación en cuanto a la organización de la institución. Tiene un principio de unidad. Deben de estar coordinados todos los planes, todos los objetivos deben estar integrados y que la realidad pueda decirse que existe en un solo plan general. Entonces, en el presente, si tú estás observando, tienes un diagnóstico situacional de tu institución, tú debes de observar qué es lo que hace falta en cuanto a recursos materiales, humanos, y designar de qué manera los vas a organizar para que se lleve a cabo una buena planeación. El principio de factibilidad. En este principio, pues se elaboran los planes que no sean imposibles de lograrse, es decir, que tú puedas llegar a ese objetivo sin que sea imposible. O sea, tú vas a dar resultados de acuerdo al diagnóstico que tú hagas en tu entorno y de esa manera tú vas a mejorar tanto el ambiente organizacional de la empresa, los recursos materiales, los recursos humanos. Sí. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no. Ok. Lo anterior que vimos, a mí me regreso porque siento que eso sí quedó medio. Bueno, lo anterior que vimos de los tipos de organizaciones, yo creo les voy a acomodar un poquito mejor esos ejemplos para que no se confundan con las definiciones. Ahora sí. Ay. Vamos a ver, tiene un principio de compromiso. Porque la planeación debe de comprender un periodo en el futuro. Tú te vas a delimitar a un tiempo determinado para que tú puedas desarrollar este plan y que se pueda ejecutar de la mejor manera posible para que también lo puedas evaluar en todas sus etapas. Entonces, como platicaba hace ratito con Jared Lee, siempre hay una supervisión continua. En tu caso me dices que no es siempre, que sí la hay, pero no es siempre. Pero de esa manera, pues, se lleva un control dentro del proceso administrativo. ¿Qué tipos de recursos conoces?
recursos como con los materiales o de personal. Recursos, ajá, es los que los mencionaste, tipos de recursos que existen en una institución. Pues serían esos, ¿no? Entrarían lo que es los recursos materiales y los recursos de personal. Ujú. Tenemos, tenemos los recursos materiales, los recursos humanos, que en este caso sería el personal. Tenemos los recursos tecnológicos, que viene siendo todo el equipo que tenemos a nuestro alrededor. Los recursos administrativos, viene desde la organización de la institución, supervisores, directores, y vienen los recursos financieros, que al final de cuentas es lo que maneja los recursos materiales y los recursos humanos. ¿Ok? Tenemos un principio de factor limitante. ¿Por qué tenemos un principio de factor limitante? Bueno, porque si tú te propones unos objetivos al principio, en esta etapa de la planeación, pues tal vez no puedas llegar al resultado que esperaste, ya sea porque te faltó un diagnóstico situacional más a profundidad. Entonces, por eso es importante también conocer lo que es el diagnóstico situacional o el FODA en este caso. Ahorita lo vamos a ver. ¿Tú sabes qué es el FODA? No recuerdo ahorita. Pero sí lo has escuchado. Creo que sí. Ok, mira, el FODA son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que vas a encontrar en tu empresa, y de esa manera se va a elaborar un diagnóstico situacional. Y aquí vamos a poder identificar todos los factores limitantes dentro de la planeación. Sí. Ok. Tiene un principio de inherencia. ¿Por qué? Ay, déjame tomar tantita agua, ya se me secó mi garganta. Sí, claro. Ok, listo. A ver, vamos a seguir. Ay, ¿dónde me quedé? Aquí. Tenemos el principio de inherencia, porque no podemos separar las partes. ¿Qué quiere decir? Si tú te fijas unos objetivos en la planeación, tú no puedes separarlos constantemente, tienen que estar directamente relacionados para que tú puedas hacer tu diagnóstico situacional de la mejor manera posible, y tienen que estar interconectados. No puedes separar una situación que estás analizando de otra. ¿Cuáles son las herramientas de la planeación? Aquí tenemos las herramientas de la planeación. ¿Las habías visto alguna vez? El diagrama de Pareto, ¿no? Uy, creo que sí, pero cuando estudié. Cuando estudié, dice. Sí, ya hace bastantes años. Bueno, tenemos lo que es el diagrama de Pareto. En este pues se utiliza para que nosotros rápidamente veamos qué factores hay en un problema, qué causas o qué valores vamos a atender conforme a la prioridad. Y es una herramienta que nos sirve también para la toma de decisiones.
Más que nada, las herramientas de la planeación, vamos a ver qué son, pues para orientarnos a la toma de decisiones, y son diagramas, más que nada. Ahora, ¿cuál es el diagrama causa-efecto de Ishikawa? Que también le dicen la espina de pez, no sé si llegaste a escuchar eso. Creo que no. Bueno, el diagrama causa y efecto, ahorita los vamos a buscar porque híjole, creo que no les pegué imagen. Bueno, mientras te los voy a mencionar y ahorita los vamos buscando. Sí. Después sigue el histograma, pues aquí se pueden ordenar muestras tomadas de un conjunto, se utiliza también en bioestadística, puedes utilizarlo en la planeación, puedes utilizarlo en una investigación. Entonces, sus características van a ser objeto de observación para evaluar los resultados. La estratificación, esa es una herramienta estadística. Ahorita la vamos a buscar también. Las hojas de control estadístico, hojas de verificación que se utilizan normalmente en supervisión. Un diagrama de dispersión. Vamos a buscarlos de una vez para no seguirle porque si no. El primero que vimos fue el diagrama de Pareto. Que es más o menos así. Vamos a buscarlo en salud. Mira, creo que me descargué todo por querer ver el diagrama de Pareto. Ay, Dios. Bueno, este se ve mejor. Es como una gráfica donde tú vas a observar porcentaje. Aquí, este es un diagrama de turno, quería que lo vieras. Es un diagrama de turno. Sí, sí se alcanza a ver. Sí, es que yo lo veo en chiquito, pero sí, aquí está. Tenemos el otro diagrama, que es el que te digo, el de Causa y Chicago. efecto. Ajá. Ay. Entonces, por eso le dicen de espina de pescado también, comúnmente llamado. Tienes un problema y de ese problema vas a llegar a conclusiones. Causa, efecto, causa, efecto. Esto es lo que hace el... Ay, no veo un ejemplo que esté lleno. Tu problema, lo que puedes hacer y a lo que te va a llevar esa decisión. Mira, aquí está un ejemplo. Sí, sí se alcanza a ver. Ok, los precios altos, ¿a dónde te llevan? O sea, esto no es muy útil en la administración de cualquier institución de salud y en general en cualquier institución. Vamos a ver el siguiente, el histograma, que te digo que más que nada se ve en bioestadística. Vamos a ver el histograma.
Y aquí vimos un histograma de edades. De esa manera vamos a evaluar la frecuencia y es muy útil para describir también pues comorbilidades dentro del hospital, en investigaciones, nos sirve de administración o alguna incidencia en la institución de salud donde labores. Estratos, ¿cómo era diagrama estratificado? Este es el que quería encontrar. Este es un ejemplo de un diagrama estratificado. ¿Para qué nos sirve esto? Tú vas a dividir por estratos o por muestras. Más que nada esto se ve en bioestadística, te digo, nada más es como para que ustedes conozcan los diagramas, porque se ve en bioestadística. Sí, sí recuerdo esa materia, creo. Sí, entonces sirve para analizarlo. ¿Por qué? Porque tú vas a tomar una muestra de cierta población o en este caso del hospital, vas a analizar ciertas enfermedades, entonces para eso te va a servir un muestreo estratificado. Un diagrama estratificado, perdón. Las hojas de verificación tienen que ver más con... Ese sí queda claro, las hojas de verificación, porque pues aquí entra lo que es supervisión en enfermería. Sí. En que los procedimientos se lleven a cabo bien. Ahora, ¿cuál es un diagrama de dispersión? Es que sí me interesa que los vean. Este es un diagrama de dispersión, nada más que quiero que encontrar uno enfocado a salud. Le digo yo que más quisiera darles también, ¿verdad? Bioestadística, pero les tengo que dar esto ahorita. No, por favor, bioestadística no. Oye, la bioestadística es muy bonita cuando te la saben enseñar. Bueno, sí, pero ay no, se me hace más compleja. No, de hecho, fíjate que cuando te la saben explicar así bien, es muy bonita. De hecho, hasta les pasé un libro, no sé, sí, de Mario Triola, ¿no? Sí. O sea, está excelente ese libro. O sea, si ustedes lo leen. Y tengo unos apuntes súper resumidos, por eso te digo, me gustaría, ¿qué más quisiera yo que compartírselos? Pero nos toca ver administración. A veces cuando queremos aprender estadística, porque también es necesaria para nuestras investigaciones y así, se nos hace muy pesadísimo y no queremos. Y hacemos la expresión que usted hizo así de, oh, y otra vez la estadística. Y aquí pues ya tenemos por último las gráficas de control. Es así. Sí, las gráficas sí las conoces. Los tipos de... Sí. Ok. Y pues ya casi se nos va a dar la hora, pero aquí va. El proceso de la planeación. Vamos a definir una secuencia de pasos subjetivamente y vamos a ir hacia un fin específico. Aquí tenemos el proceso de la planeación en los diferentes lapsos de tiempo. Este esquema está súper bien porque tenemos los tipos de planes que podemos hacer, en cuánto tiempo,
Y todo esto nos va a llevar a una planeación estratégica. ¿Para ti qué es una planeación estratégica? Pues es ver como los pros y los contras de lo que se está investigando, ¿no? De ver si sí es funcionable o no. Ujú. Entonces, es pensar en esa toma de decisiones, en ese proceso de toma de decisiones. ¿Para qué? Pues para pensar en estrategias en un tiempo determinado, ¿no? Para lograr estos objetivos que nos hemos planteado de la mejora continua. ¿Cómo vamos a elaborar y ejecutar esta planeación? Vamos a definir los objetivos, las estrategias que necesitamos. De esta manera la vamos a ejecutar y por último la vamos a controlar. Dentro de la visión vamos a ver el diagnóstico situacional, qué es lo que sucede dentro de nuestro ámbito laboral, una visión general en caso de ver a la organización que tiene ciertos puntos débiles. En ese aspecto nos vamos a centrar. ¿Cuáles son los objetivos de la planeación? Vamos a elaborar metas, acciones, resultados. Vamos a mejorar el desempeño de cualquier institución, en este caso de salud. Vamos a impulsar al personal porque también tiene que ver mucho con el liderazgo, con la toma de decisiones, y esto se va a reflejar a corto, mediano y largo plazo. Las estrategias que se pueden usar para la elaboración de la planificación. Estrategias corporativas. Voy a ver todas esas áreas que necesitan mayor relevancia para poderlas mejorar. En cuestión de las operativas, todos los procesos, los procedimientos que podemos hacer de una manera más, tal vez más eficaz, que sea rápida y con el menor número de recursos. Estrategias comerciales, porque también vamos a ver los recursos financieros y vamos a ver las áreas funcionales en donde se pueden hacer tanto competitivos, la adaptación del entorno, las tareas en equipo. A ver, espérame tantito, que ya me pasé. Vamos a saltarnos. ¿Cómo se lleva a cabo esta planeación? Mediante el control. ¿Por qué? Porque antes de hacer un diagnóstico situacional de nuestra institución, pues primero se tiene que hacer un conocimiento empírico. Vamos a observar qué es lo que le falta, qué es lo que puedo añadir, qué conocimiento científico o qué conocimiento, qué práctica puedo aportar para mejorar. Y pues lo que mencionaba hace un momento, el diagnóstico situacional de enfermería es muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio del FODA, que te mencionaba hace un momento, donde entran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí, Ale. Sí. Y ahorita